Hola, hola, apreciados licenciados, bienvenidas y bienvenidas a esta cápsula número 2 para poder retomar la parte importante acerca de los conceptos fundamentales de la terapia gestal. Si bien sabemos, en la unidad 1 retomamos parte introductoria acerca del conocimiento de los fundamentos básicos de la gestal, dentro de esta tercera oleada humanista, dentro del contraste epistemológico. Aquí prácticamente vamos a ir como que fundamentando la conceptualización de cada una de estas partes. La Gestalt nos dice que en la terapia Gestalt, así como en la psicología gestáltica y la característica funcional dentro del organismo, nos da como que un ambiente a diferenciar, ¿no? La unidad del organismo, el ambiente también va a ir variando dentro de lo que se va generando como un fondo o campo. Entonces, aquí es muy relativo como que ir dándonos cuenta acerca de cómo se van formando toda esta capacidad dentro de la Gestalt, cómo podemos ir procesando nuestro patrón dentro de la unicidad sistematizada, ¿no? Nos dice que esta parte de la conceptualización, los conceptos, dentro de lo que podemos ir como que ocupando a raíz de nuestra historia, nos da una formación dentro de la capacidad gestáltica, ¿no? Nos dice que tenemos una ley de proximidad, que prácticamente es de cómo yo reviso todos estos elementos que tengo cercano a mí y cómo los voy percibiendo como un objeto coherente. Desde quienes están a mi lado, desde las personas físicas y morales, desde la construcción del espacio. La Gestalt nos trabaja dentro de la ley de proximidad porque nos da una categorización de el darme cuenta qué me pasa en un espacio en específico, qué me pasa al estar junto con una persona y cómo todo esto va generando una amplitud dentro de mi conocimiento para poder ir integrando una base sólida en mi experiencia. Hay una parte que nos habla de la ley de la semejanza que aquí pues prácticamente trabaja desde todos los elementos que tenemos nosotros que en realidad vemos como algo similar y cómo percibimos como parte de la misma forma cada uno de estos aspectos, como el contraste de mi persona, como la calidad interpersonal de otro sujeto, o como un ambiente físico también va como que dejando esencias y desde un todo va marcando una esencia primordial. Hay una parte que nos dice la ley de conclusión o lo de que es prácticamente el cierre, que la gestal nos dice que debemos de tener la cualidad de estar completamente y de no estar así, pues vamos a buscar cerrar. ¿Qué parte es esta parte de la ley de la conclusión o cierre? Cuando nosotros o nosotras no tenemos la capacidad de análisis o de exploración, cerramos nuestro huequito. Esto quiere decir que ya no somos naturales, que ya no aperturamos en darnos cuenta, que ya no estamos analizando ni reflexionando todo lo que tenemos dentro del estímulo exterior del medio natural y cómo también vamos como que implicando metodologías o métodos de mecanismos de defensa, ¿no? Como la represión, la negación, el desplazamiento y cada una de estas características que nos dan como que la intensidad para poder comprender las leyes o principios de la percepción gestáltica. Hay una ley, y es la cuarta, que nos dice la ley de la pragna, o esta pragnas, que es el campo en el cual se va formando mucho mejor la gestal, ya que permiten las condiciones globales. ¿Qué quiere decir esto? Que nos damos una apertura generalizada desde lo holístico, nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que no está pasando, en cómo yo relaciono mi capacidad de figura como fondo, en cómo voy integrando también la diferenciación y la focalización de mi atención acerca del ambiente y cómo voy centralizando también cada uno de estos puntos de mi organismo. El campo, la experiencia que vamos a ir revisando dentro de esta ley, que es la relativa y la más extendida del Pragman, es que vamos aperturando pues siempre cómo vamos destacando desde una figuración, cómo voy destacando desde una ley. Y como parte voy generando también apertura acerca de la objetividad que tenemos dentro del contraste metodológico. El cierre gestáltico, que se refiere prácticamente a esta tendencia inherente y también a la función del ser humano de completar percepciones incompletas, nos dan como que una capacidad también de ir analizando las situaciones. En los ejercicios básicos dentro de esta apertura de la ley de proximidad, la ley de cierre, la ley de Pragma, nos dan como una capacidad también dentro de lo que yo puedo revisar, analizar y estructurar dentro de mi conocer como persona. Es muy interesante y es muy relativo también cómo podemos ir revisando dentro de mi ser organísmico algunas cuestiones que no han cerrado, ¿no? Hay algo bien interesante dentro de la figura fondo y dentro de la ley de cierre.
Si nosotros observamos alguna figura, mentalmente vamos a buscar, y automáticamente vamos a buscar que esa figura se cierre. Entonces, si yo hago la silueta de un corazón, automáticamente nosotros cerramos mentalmente desde la imagen retiniana todo lo que pueda ir como que contrastando esta figura del corazón. Lo mismo pasa con la capacidad interpersonal, la capacidad de análisis de las otras personas y cómo podemos ir como generando también esta activación para poder completar la percepción y acción y no quedarnos como que insatisfechos de que no lo hemos conseguido. Este es un proceso de equilibrio, nos da una figura incompleta para poder ir concluyéndola desde nuestra percepción y vamos también generando en toda esta filosofía campo importante dentro de la epistemología de la Gestalt, ¿ok? Entonces, dentro de esta parte de la percepción, dentro de esta función epistemológica, dentro de los aportes y desarrollos, pues prácticamente revisamos dentro de la teoría gestáltica todo aquello que genera movimiento, que tuvo una parte importante en la incidencia, en una experiencia, y cómo cada una de ellas da contribuciones y planteamientos que van excediendo o también fortaleciendo algunas temáticas. La Gestalt pues prácticamente entra mucho en un marco filosófico, entra mucho en una epistemología evolutiva, dentro del filosófico el saber y el por qué, el cómo voy integrando, el cómo voy exponiendo y cómo voy encontrando. Y prácticamente cómo ofrezco mi caracterización de pensamiento desarrollando capacidades y habilidades nuevas que dentro del concepto de la Gestalt nos ayuda como que a concretizar y a ir dándonos cuenta acerca de la descripción de lo que podemos ir realizando en esta funcionalidad de analizar, de poder ir generando las opciones, de poder ir generando pues prácticamente la estructura dentro del organismo. Obviamente, dentro de esta integración podemos ir trabajando dentro de la capacidad de la expresión. Nos dice una parte muy importante de la Gestalt que el todo es más que la suma de sus partes, porque dentro de una unicidad, dentro de esta complejidad, podemos ir conociendo nuestro organismo. Y no es como decir, me duele la garganta, me duelen los brazos, sino es, me duelo y me duele todo lo que soy y lo que seré, ¿no? Entonces, eso es lo que trata como que mucho acompañar la Gestalt dentro de la reintegración, dentro de la autonomía del trasfondo, dentro de la colectividad. Y la epistemología como una función epistemológica nos enseña que cada una de estas teorías de la percepción y por cada una de estas relevancias nos dan como una integración dentro de la influencia a un conocimiento más amplio. Podría ser algo muy interesante, pero prácticamente podemos ir como que revisando cada una de estas aportaciones. Werner nos decía que el movimiento estroboscópico nos daba como una calidad también de cómo se va originando este movimiento dentro de lo que podemos hacer, cómo desempeñamos una labor, de cómo podemos ir generando capacidades reestructuradas durante un viaje y cómo vamos también integrando nuestra capacidad de implicación, ¿no? Guarmey nos decía que el desarrollo de esa fase nos da como una calidad fenomenológica, de ir comprendiendo cada una de estas capacidades y más que nada buscar una solución para poder entablarlo de la manera más asertiva, más local, más amena, ¿no? Kohler y Kopka también nos daban experimentos acerca de lo relativo, de lo representativo, en cómo habíamos desarrollado también capacidades de audición, de imaginación, de pensamiento, porque es el poder enfatizarte y generar una apertura para poder percibir cada una de estas características y más que nada como también esto se vuelve relativo y se vuelve a ir como que generando un movimiento dentro de la calidad de pensamiento, ¿no? Entonces, esto es muy interesante también para ir viendo la calidad de inteligencia y aprendizaje, de ir revisando qué es lo que nos pasa, qué no nos pasa, cómo podemos reintegrar una nueva apertura y cómo voy también luchando en contra y a favor de todo lo que relativamente me pase en mi estructura global como un problema sistematizado o como una solución. Entonces, cada una de estas funciones y aportaciones, pues se nos da un marco normativo de explosión, de experimentación y de reintegración a nuestro ser como persona. ¿Ok? Pues muy bien, apreciables licenciados, terminando con esta parte metodológica dentro de las funciones epistemológicas y conceptuales de la Gestalt, vamos a ir terminando, vamos a ir suavizando también e integrando cada uno de los aprendizajes a través de las clases sincrónicas y más que nada vamos a ir como que induciendo mucho la dinámica de distribución para que el contenido y el aprendizaje se vaya estabilizando y se vaya afinando.
¿Ok? Es un gusto saludarles. Nos estamos viendo entonces para la próxima semana. Cuídense mucho. Les mando un enorme abrazo a la distancia. Hasta luego.